Vamos a la historia del teatro. Habíamos quedado con los griegos, ya vimos la comedia y entramos en el medievo o lo que normalmente también se conocería como romanticismo. Espérenme, déjenme regresar ahí. Ok, ¿y qué pasa en esta época? Bueno, en esta época se buscaba evangelizar a las personas, lo que conocemos también como la Edad Media, ¿sí? O en México, que fue la conquista, cuando vienen los frailes a evangelizar a los pueblos indígenas. Hablamos de los romanos porque nos íbamos a tardar mucho, pero después de los griegos, de los romanos, el auge de los romanos, que mantiene muchísima semejanza con los griegos, los mismos dioses, las mismas problemas. Llega el catolicismo y derriba todo esto. Y entonces el teatro ahora se pone en función de lo que está sucediendo en ese momento. Y su función principal del teatro en esta época es evangelizar a las personas, ¿sí? Quitar esta idea politeísta y ponerla a la disposición de un solo Dios. Y bueno, se crean obras de teatro y las obras de teatro que se crean, pues habla precisamente de Jesús, de María, de la Virgen, ¿sí? Y uno de los tipos de teatro que había, ¿sí? El auto sacramental y las apariciones marianas, ¿vale? Y bueno, en esta época aparece, no vamos a entrar y debatir la religión, yo respeto mucho, pero les voy contando cómo va la historia. Hay un personaje muy importante que nace en esta época que incluso a nuestros días sigue siendo ocupado y son los personajes alegóricos. ¿Qué es un personaje alegórico? Es aquel que va a encarnar una idea. No es una persona, sino es una idea, por una idea. Y les voy a poner el ejemplo de las pastorelas. Por ejemplo, está la estrellita de Belén, ¿no? Que representa la esperanza. Y estrella. Y es la esperanza, ¿sí? Y hay alguien que es el amor, y hay alguien, por ejemplo, que es la lujuria, alguien más que representa la avaricia, y cada personaje es un pecado capital. Ese es un personaje alegórico. Encara una idea, la alegría, el tiempo, les decía yo, la vanidad, ¿no? Podría ser un personaje alegórico. ¿Y qué buscaban estos personajes alegóricos? Bueno, que las personas cumplieran los mandamientos, ¿no? Bien, pero estos personajes alegóricos les decía que todavía los ocupamos. ¿Y dónde los podemos ver? Bueno, en las obras que son para niños, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, no sé si vieron Odisea Burbujas y sale el ecoloco, que es uno que nunca se quiere bañar, que está todo cochino, que le gusta la mugre, ¿no? Y bueno, todos lo quieren bañar, ¿no? Todos quieren bañar a Ecoloco. Ecoloco es una idea. Representa la mugre, representa la suciedad, el desorden, ¿vale? ¿Y qué creen que pasó con este tipo de teatro? Hubo una obra bien importante que se llamaba El Juicio Final y la escribió el fray Andrés de Olmos. Y esta obra de teatro pues causó mucho interés en las personas por la espectacularidad que tenía. Entonces esto se presentaba en los atrios de la iglesia y pues la gente iba a ver porque literal veía cómo se abría la tierra y salía el diablo y bajaba un ángel y bueno, la gente estaba encantada de ver todo esto porque le parecía mágico, a tal punto que la historia era lo que menos le interesaba, sino todo lo que había, toda la producción que había. Y bueno, en este tipo de teatro se invertía mucho dinero. Pero ¿qué creen? Bueno, cuando vieron que las personas ya no tenían miedo, ¿sí? Ya no tenían miedo del juicio final y pues la gente iba para divertirse, lo dejaron de hacer. Entonces, de esta época no hay mucho que contar porque no se permitía la libre expresión, ¿sí? Pero estas dos cosas son bien importantes que recuerden, el personaje alegórico y toda la producción que tenían estas obras de teatro que ya después se ocuparon. Bien, sigue pasando el tiempo, ¿sí? Empezamos a llegar con el Renacimiento y nace la comedia del arte. Antes de la comedia del arte hay un personaje bien importante que es el juglar. ¿Y qué era el juglar?
era esta persona que tenemos aquí, que no es como parece un muñequito de las cartas españolas, pero no. Este personaje iba con su guitarrita contando las anécdotas de otros pueblos. Porque no, acuérdense que no había periódico, no había telégrafo, es más, no había ni internet, ¿verdad? ¿Cómo podíamos contar lo que pasaba en otro pueblo? Pues con esta persona que se conocía la historia, la escribía y entonces la iba cantando. ¿Sí? Los juglares fueron muy importantes entre los pueblos y que es una herramienta que se vio en todo el mundo, ¿sí? Esta persona, pero con diferentes nombres. Por ejemplo, aquí en México, los corridos, en la época de la Revolución, ¿no? Acuérdense de y si Adelita se fuera con otro. Eso es un juglar. Viene desde allá, nada más que aquí lo llamamos corridos. Y todavía lo tenemos ahorita, por ejemplo, con los Tigres del Norte, ¿no? Que te cuentan la historia de Camelia la Tejana, que se fue con un hombre y traía marihuana, y al final se mataron, ¿no? ¿Sí? Esos nada más que van mudando y van cambiando de nombre dependiendo de la época, pero sigue siendo viable, ¿para qué? Para transmitir una historia, incluso un conocimiento. De hecho, esa va a ser una de sus tareas. Ustedes van a jugar a que son juglares, no necesariamente de esta época, pero pueden ser un juglar mexicano y escribir un corrido del coronavirus, de cómo llegó el coronavirus a México, ¿no? Podría ser, ustedes ocupen su imaginación y hagan su juglar como quieran. Bien, a este juglar se le empiezan a integrar otras personas, porque les decía que iba de pueblo en pueblo. Ahora ya eran más personas, iban músicos, iban personas haciendo malabares, iban los fonámbulos, los que andan en la cuerda floja, iban adivinos y se empieza a crear como una pequeña compañía que anda de pueblo en pueblo llevando un espectáculo a diferentes lugares. Y así era como se mantenían la comunicación. Me viene a la mente ahorita 100 años de soledad, gitanos, y entonces así conocieron el hielo y conocían muchas cosas que no sabían que existían. Bien, la comedia del arte ya es cuando todas estas personas empiezan a crear pequeñas obras de teatro. ¿Y qué eran estas obras de teatro? Eran completamente improvisadas, no había un texto. Y esto fue en Italia. Entonces llegaba la compañía, ¿sí? Y se presentaba con el mercado, ¿no? Llegaba el mercado y se llegaba a la compañía de la comedia del arte, era una pequeña representación teatral, ¿sí? Y aquí solamente estas obras de teatro tenían lo que se conoce como conovicio, un texto de entrada y una salida, ¿sí? O acciones que íbamos a hacer. Y había muchas escenas cómicas, y estas escenas cómicas se llaman gags. Para que les quedara un poquito más claro este ejemplo, vamos a hablar de, ¿alguna vez vieron El Chavo del Ocho? Bueno, El Chavo del Ocho está inspirado un poco en la comedia del arte. ¿Por qué? Porque y de salida y de acciones. Por ejemplo, sabemos que siempre que le va una escena cómica es cuando le pegan la cachetada a don Ramón, ¿no? Y le dice, ya sabemos qué va a decir doña Florinda. Le va a decir, vente tesoro, no te juntes con esta chusma, ¿no? Y el otro le hace, chusma, ¿no? Eso es un conevicio y un gas. Sabemos que cuando entra el señor Barriga, no sabemos cómo, pero el Chavo del Ocho le va a dar un golpe. Estos personajes están inspirados en esa época. Otra cosa importante de estos personajes es que no cambian al ejemplo de El Chavo del Ocho. El Chavo siempre es la gorrita, sus tirantitos, ¿sí? Doña Florinda siempre trae los tubos en la cabeza. Esos personajes son fijos, nunca van a cambiar de vestuario y están inspirados en el pueblo, ¿sí? O sea, si hablamos del niño que todo lo tiene, el niño que es muy pobre, la niña que es bien manchada y es muy traviesa, el flojo que no quiere trabajar, la vieja regañona, el profesor que se cree que todo lo sabe. Esos personajes fijos que tienen una característica muy marcada, son inspirados en esta época y se llaman personajes tipo. ¿Por qué? Porque
como les decía, tienen un defecto o una virtud muy, muy grande que enmarca a una sociedad. A diferencia ya es una gran diferencia entre la comedia del arte y el Chavo del Ocho, es que ellos usaban máscaras, ¿sí? Y aquí va otra diferencia. Las obras de la comedia del arte tendrían un carácter demandante. ¿A qué me refiero? Hacían denuncias sociales a la religión, incluso a los doctores, porque había muchos doctores estafadores en esa época. Entonces, imagínense decir tantas verdades para la sociedad, pues que necesitaban cubrirse, ¿sí? Era secreto su personaje. Y aparte con la máscara tú sabías identificar qué personaje era. Estos personajes se iban heredando de generación en generación, ¿sí? Mi familia era el grupo de teatro y yo le heredaba el personaje a mi hijo. Y así había muchas familias que tenían su compañía y todos tenían los mismos personajes, pero cada quien a su propio gusto, a su propia... Les cuento un poquito de los personajes. Tenemos a Colombina, que era la criada así que siempre andaba con todos, traía muertos a todos los sirvientes por ellos, era la confidente, ¿sí? Y enamoraba a todos. Aquí esto es bien importante, es Pierrot. Pierrot es el papá de los mimos. Él no hablaba, es el primer actor que no hablaba aquí. Y entonces se pintaba toda la cara de blanco y todo su vestuario era blanco. Y este es el primer mimo que existe, Pierrot. Bien, Pantalone igual era otro criado, pero este era tacaño, era rabo verde. Ocupaba una máscara con una nariz muy, muy grande. Tenemos a Polichinela, este era gordito, la máscara tenía sus cachetitos y también, ¿no? Era un criado. Aquí el Arlequín, que era el más ágil, igual era un criado, pero su traje al principio eran retazos de tela, miren, aquí se ven pedacitos de tela, y después se fue estilizando hasta hacer los cubitos que normalmente conocemos, los rombitos, ¿sí? Él usaba un palo como si fuera escoba, y era de todos los personajes el que hacía muchas acrobacias. Aquí les decía Doctor, que era el que sabía mucho, pero al final de cuentas no sabía absolutamente nada. Y los enamorados, que eran los que siempre querían estar juntos, pero nunca podían. Eran los únicos personajes que no usaban máscaras. Bien, les decía que estos personajes los podemos ver en cada país de diferente manera porque están inspirados y fueron muy, muy importantes en el teatro. Y aquí les pongo a dos, a Tintán, y de este lado a Cantinflas, ¿sí? Que, por ejemplo, si vemos una película de Cantinflas, vemos a Cantinflas de doctor, Cantinflas de médico, Cantinflas de maestro, ¿sí? Todos son Cantinflas, pero va cambiando de rol. Y ellos también vienen algo parecido como el teatro itinerante, solamente que en México se llamaba teatro de carpa. Literal, se ponía una carpa y las personas entraban a ver la obra de teatro y si les gustaba, les aventaban dinero y si no les gustaba, ahí les iba el jitomatazo, los nanches, ¿no? Y eso también pasaba en Italia en su momento. Si eran muy buenos actores, les daban dinero. Si eran muy malos actores, pues sí, ahí les iban los jitomates podridos. Bien, aquí les pongo algunos ejemplos de las máscaras que ocupaban estos personajes para que las tengan, ahí se me fue, ahí está, las tengan de referencia porque uno de los ejercicios que tienen que hacer es crear una máscara inspirado en esta época. Ya nada más para terminar con este tema, chicos, les comento que en este tipo de teatro, en el teatro de la comedia del arte, que era para el pueblo, sí actuaban las mujeres. ¿Por qué? Se me olvidó decirles antes. En el teatro griego las mujeres no podían estar, era algo solamente para los hombres. Y incluso cuando vemos Shakespeare, también la primera mujer, el primer personaje que hizo Julieta era un hombre. Bien, chicos. Bueno, ese era un detalle extra, se me va a acabar el tiempo. Espero que hayan disfrutado de este video. Que tengan un excelente día.